Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia Integral de Surco San Borja les invita a disfrutar de un tiempo especial de renovación, intimidad y oración, buscando juntos la presencia de Dios. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Aparta este tiempo para tu Dios y Señor. Preséntate delante de Él con corazón sincero y abre tus oídos espirituales para que encuentres las respuestas que necesitas. Sean todas y todos bienvenidos a este tiempo de río. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras. Ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Las canciones que cantamos al alabar y adorar a Dios contienen mensajes que nos hablan de manera personal y que marcan nuestra vida. Escuchemos la experiencia de hijos e hijas de Dios que comparten las canciones que han sido significativas para sus vidas a través de nuestra sección de Canciones que Hablan. Esta canción de la cosecha está lista, es el tiempo de levantarnos. Me hace recordar la unción que nos da el Espíritu Santo para hacer su obra en medio de las tinieblas. Recordaba visitando la ciudad universitaria de San Marcos, cuando encontrábamos a muchos estudiantes sentados en los jardines, grupos de 10, de 20, y me hace sentir ese llamado, refrescar ese llamado nuevamente para hacer la voluntad de Dios. Porque Él nos dice, esfuérzate y sé valiente, ser hombres y mujeres que dejen huella. Por eso Él nos dice, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está lista. La mies está madura. Esfuérzate y sé valiente. Y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria. Subirán como las aguas que cubre la mar. Porque tú establecerás tu reino en cada nación. No hay otro nombre dado a los hombres. Qué hermoso recordar esta canción que nos permite y nos impulsa a que nosotros vayamos a ir a echar las redes para que otras familias, personas, autoridades, empresarios, presidentes conozcan la voluntad de Dios, conozcan los preceptos de Dios. Este es el momento oportuno, familia. Por eso que mi corazón se regocija de saber que somos un pueblo que está dispuesto a echar la red sobre este mundo. Y este mundo en este momento que está lleno de tinieblas. Nosotros somos la luz. Por eso, familia, disfruten de esta canción que nos hace recordar el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga muchísimo en este tiempo donde hay mucha necesidad, donde las tinieblas están avanzando y nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados, sino que levantar las manos al cielo, cantar y alabar para poder fortalecernos y así echar esa red sobre mucha gente. Dios nos está llamando. Alabemos al Señor en todo momento y en toda circunstancia. Que Dios los bendiga. Amén. Este es el tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos para que tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación. ¿Por qué no cantas conmigo este canto y declaras que la tierra será llena de su gloria? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levanta
establecerás tu reino sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad. Canta conmigo, alza tus ojos. Mira, la cosecha está lista, tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate, sé valiente, levántate y predica todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será Señor, llena la tierra de tu gloria. Una vez más vamos a cantar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Aleluya. Por amor es una canción que impactó mi corazón cuando la escuché por primera vez. Reveló a mi área espiritual procesos y etapas de mi vida, aún en los deseos más profundos de mi corazón, donde el Espíritu Santo revela mi verdadera condición al llegar a los pies de Cristo y cómo en procesos de quebrantamiento Él transforma el corazón. Yo le doy gracias a Dios porque aún en un inicio no podía entender la magnitud de ese amor, de esa entrega de Cristo, aun cuando se hizo hombre, para que nosotros pudiéramos recibir esa salvación. Por ello, hoy quiero reafirmar que en mis desiertos se cumple Romanos 8:35, que nada podrá separarnos del amor de Cristo. Aprendí en procesos de adversidades a experimentar su gran amor y su presencia, y donde ello me lleva a profundizar y darle gracias por su salvación y su gran amor. Un amor que aún me lleva a declarar esperanza al afligido de corazón, y al cerrar mis ojos, mi espíritu se llena de su paz, y pronunciarle a Él, Señor, ven pronto. Esta canción es completa y cuando la escucho revela mi propia condición, un antes y hasta dónde su gran amor puede llevar a un ser humano. Y solamente quiero darle gracias por ese gran amor, porque Él nos quiere a través de ese amor llevar al camino de una verdadera eternidad. Y Él no piensa en uno, sino piensa en toda la humanidad. Por ello conmueve este gran amor y yo le doy por ello la gloria y la honra a mi Señor. Tú has cambiado el lamento y la aflicción. En melodía que alegra el corazón. Hoy levantamos un nuevo canto, tú cambiaste nuestro corazón por amor.
camino tropezamos al andar. Mas por tu gracia nos regresas a tu hogar. Tú nos levantas, nos abrazas y guías nuestro caminar. Por Él descendió y renunció, dejó su trono, vino a traer salvación. Él se entregó, su vida dio, pagó el precio, en esa cruz conquistó, se levantó, resucitó, lleno de gloria, y todo fue por anhelo el día que tu rostro pueda ver. Mirar los ojos del que rescató mi ser. Y eternamente estar presente ante el Rey que todo entregó por Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí, dice el salmista. Entremos a nuestro rinconcito de recuerdos para hacer memoria de los momentos de felicidad que Papá Dios nos regala siempre. Recuerda que Él perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Te redime de la muerte y te corona de amor y tiernas misericordias. Colma tu vida de cosas buenas y tu juventud se renueva como la del águila. sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice, papi, le contesto que es
con su almohadita se recuesta a mí y me dice: papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo: papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá.
Si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá, dice el Señor a través de sus proverbios. Y añade que lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que poseas. Escucha atentamente estas reflexiones. Soy Roberto Colón, catedrático de Psicología Diferencial en la Universidad Autónoma de Madrid y recientemente he publicado un libro titulado Psicología para no volverse loco, todo lo que siempre quisiste saber sobre la psicología y nunca te atreviste a preguntar. Roberto, tengo que hacerte esta pregunta, claramente. Hay 50 preguntas en tu libro, ¿no? ¿Cuál de ellas más te sorprendió? Una de las preguntas que quizá he disfrutado más de responder tiene que ver con la autoestima y la motivación, que son temas muy frecuentes en el mundo, digamos, cotidiano, y que en la investigación psicológica pues hemos observado cosas que contradicen de manera sistemática lo que se piensa por ahí fuera, ¿no? ¿Qué intento desmontar al responder esa pregunta? Pues que la autoestima sea la causa de algo. Más bien la autoestima es una consecuencia de algo. Esto es importante, ¿no? ¿Por qué la gente tiene más o menos autoestima? ¿O por qué la gente tiene un mayor o menor nivel de motivación? Eso es como consecuencia de algo. ¿Qué es lo que está detrás de que el nivel de autoestima de esta persona no sea el adecuado? ¿Qué es lo que está detrás de que no esté motivada por hacer algo? O sea, le damos un poquito la vuelta a la tortilla, ¿no? No es la causa, sino que es una consecuencia de algo. Tengo que ir al corazón del problema para intentar resolverlo. Estás hablando de autoestima, motivación, Roberto. Hay un concepto que yo creo que vive en el aire, ¿no? Y es el reconocimiento. ¿Por qué dependemos tanto del reconocimiento? ¿Nos puedes ayudar en esto? ¿Nos puedes inspirar? Sí, de hecho es una pregunta formulada tal cual por esta gente a la que se encuestó, ¿no? ¿Por qué tenemos necesidad de sentirnos reconocidos? Y una respuesta muy directa tiene que ver porque somos individuos únicos e irrepetibles y porque el cómo nos vemos a nosotros mismos, que es nuestra identidad, y cómo nos ven los demás, que es la reputación, tiene consecuencias en mi vida, directas, ¿no? Entonces, depende de cuál sea mi reputación, mi lugar en la sociedad va a ser una u otra. Depende de cuál sea mi identidad, voy a comportarme de un cierto modo o de otro. Un reto magnífico a resolver por cada uno de nosotros es cómo poner en coordinación cómo me veo yo a mí mismo, cuál es mi identidad y cómo me ven los demás, cuál es mi reputación. Y eso tiene que ver fundamentalmente con 3 mecanismos. 3, que no son míos, por cierto, ¿eh? Son de Judy Harris. Y Harris planteaba que hay 3 mecanismos para intentar entender esto de la identidad, la reputación, etc. Que son con quién me relaciono a título individual. El segundo mecanismo es con qué grupos sociales me identifico. En segundo lugar, ¿no? ¿Cuáles son mis referentes, mis grupos de identificación social? Y en tercer lugar, que es el más importante, ¿cómo me coloco yo dentro de los grupos sociales en los que me relaciono? ¿Que soy el líder? ¿Soy un admirador del líder? ¿Soy alguien que realmente tiene un papel protagonista en mis grupos de referencia? ¿Cuál es mi estatus, en último término, dentro de mis grupos de referencia? Y las 3 características, los 3 mecanismos son fundamentales para poder entender eso de por qué necesitamos sentirnos reconocidos. Fundamentalmente porque va a tener un impacto, de hecho, en mi vida cotidiana. En resumidas cuentas, es muy importante que tengamos en consideración esa tensión entre identidad y reputación y nos preguntemos qué puede fallar cuando hay un excesivo peso de eso de la reputación. ¿Por qué nos preocupa más el cómo nos ven los demás que en cómo nos vemos a nosotros mismos? Y esto conecta, yo creo, puede conectar directamente con lo que hemos hablado antes de por qué es importante enseñar psicología en los colegios. Porque esto nos ayudaría a que entendamos que todos nosotros, todos y cada uno de nosotros tenemos virtudes y defectos. Es lo que configura nuestra identidad. Pero no pasa nada. No hay que ponerse nervioso si tenemos en cuenta que todos
todos nosotros tenemos esos dos tipos de características. Tenemos cosas buenas y cosas menos buenas. Y aceptar cómo soy es muy importante. O sea, cómo nos vean los demás tiene su relevancia, pero desde luego no es buena idea que predomine el cómo nos ven los demás a cómo me veo yo a mí mismo. Tengo que aprender a conocerme y eso cuanto antes se empiece a hacer, incluso en el colegio, mejor. Acéptate como eres e intenta mejorar en la medida de lo posible, que se puede conseguir con esfuerzo, por cierto, pero se puede conseguir. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuchemos atentamente la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de esta prédica. Buenos días, querida familia de City Surco San Borja y de todas las regiones de Lima Sur que están conectadas el día de hoy. Les mando un fuerte, caluroso abrazo, muchas bendiciones en el nombre del Señor, siempre orando porque sean cuidados, que tengan salud y que les vaya bien en estos tiempos difíciles. Iniciamos nuestra reunión en Río, siempre recordándoles que se conecten temprano para que disfruten de nuestras nuevas secciones, como por ejemplo Canciones que Hablan, que es una forma de conectarnos con las alabanzas, con la letra de las canciones de una manera muy especial y enriquecedora. También tenemos una porción del Rinconcito de los Recuerdos que nos remontan a nuestros inicios, para ver aquellas imágenes, reuniones, danzas, cánticos que pertenecen a nuestra historia. Y finalmente la sección de reflexiones que nos ayuda a meditar sobre cosas importantes, como por ejemplo en esta oportunidad acerca de la estima y la motivación. Bien, el día de hoy tenemos, como todos los terceros sábados del mes, nuestra reunión de Río Internacional. Y en esta oportunidad tenemos el honor, el privilegio de contar con nosotros con el pastor Cristian Patricio Larco. Él es director del Senti City Global de Ecuador con sede en Quito. Él es de nacionalidad ecuatoriana. Ya lo hemos tenido en varias oportunidades con nosotros. Conocemos muy bien y estamos con la expectativa de que el Señor nos regale una prédica hermosa a través de él. Para mayores señales, él es hijo del pastor Patricio y la pastora Nuri Larco. Pertenece a una familia totalmente comprometida con la iglesia, con un liderazgo y una base espiritual sólida. Por lo tanto, entonces, todo esto habla de un pastor que tiene un reconocimiento y una alta estima en toda la iglesia. Él está casado con la pastora Karina Benítez desde hace 17 años y tiene 3 hermosos hijos. No quiero hacer más extensa la presentación, simplemente decirle al pastor Larco que es un honor, es un privilegio contar con usted el día de hoy, así que le cedo la palabra. Bienvenido, pastor. Muy buenas tardes, querida familia, saludos cariñosos. Mi nombre es Cristian Larco, les estoy compartiendo este tema desde la ciudad de Quito, Ecuador. Y pues, claro, estamos con una gran expectativa de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Nos estamos levantando progresivamente de una pandemia y pues ahora estamos enfrentando nuevamente una guerra y pues no sabemos lo que vendrá. Eso genera mucha incertidumbre en primera instancia. Pero lo que nosotros podemos entender hoy es que nosotros como hijos de Dios somos parte de la solución y no parte del problema. Por eso hoy yo les quiero compartir acerca del siguiente tema, que es un compromiso con nuestro país. Un compromiso con el Perú. Un compromiso necesario que todos nosotros debemos liderar y que todos nosotros debemos de alguna forma ser parte en él. Y claro, aquí en nosotros le podemos preguntar precisamente lo que es un compromiso con su tierra, un compromiso
con la obra que vino a hacer a este mundo, pues es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña muy claramente en el libro de Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 14, donde nos dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Al pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Sí, en efecto, en un lugar de sombra de muerte, en un lugar pues de oscuridad, en un lugar que aparenta no tener esperanza, vemos cómo Dios actúa sobrenaturalmente, pero el texto no queda solamente allí. Vamos hilando un poco más fino y vamos leyendo hacia adelante. Dice en el versículo 18: y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Qué maravillosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él es ese agente transformador que cambia el medio en el que se desenvuelve, que no se deja afectar por las situaciones del entorno, pero por sobre todo vemos a alguien que se compromete. Alguien que se compromete con su patria, alguien que se compromete con el lugar en donde habita, con el lugar en donde se desenvuelve, en donde se desempeña. Y este es precisamente el mensaje que estamos desglosando ahora y que quiero que se ponga por el Espíritu Santo en tu corazón. Primeramente, es clave que se entienda que aquel que se compromete con su país siempre tendrá un Nazaret que dejar. Siempre tendrá un Nazaret que dejar. Y es que nosotros podemos entender aquí que el camino de Dios, al hacer y al ejercer un compromiso, implica algo que dejar. Vemos nosotros lo que nos dice en la palabra de Dios en Mateo 2:23, ¿no es cierto? Que lo leímos. Dice: y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Qué significaba para nuestro Señor Jesucristo Nazaret? ¿Qué significaba? Pues significaba un lugar que le daba seguridad. Significaba un lugar donde había sido criado, donde estaban sus padres, sus parientes, y de alguna manera había desarrollado cierta estabilidad. Yo particularmente pienso que los cambios
nos ayudan a inestabilizarnos, precisamente para poder desarrollarnos, porque Dios lo sabe y por eso Él lo permite. Permite que nosotros suframos estos cambios, estas modificaciones, porque Él quiere sacarnos de nuestra seguridad. De hecho, la seguridad implica comodidad. Y podemos estar muy acomodados a nuestra realidad. Y si bien queremos lo más fácil o queremos lo mejor, siempre Dios de alguna manera permite que nos incomodemos. Es necesario en estos tiempos tan difíciles que dejemos la comodidad para ir a la comunidad. Es necesario que tú y yo entendamos el compromiso y la necesidad que viven nuestras patrias. Y particularmente el Perú necesita de hombres y mujeres que se comprometan con Él. Ahora, esto ocurre, los cambios ocurren y los cambios nos inestabilizan. Y esto es como yo digo, cuando nace un bebé. El bebé está muy cómodo en el vientre de su madre, tiene una temperatura ejemplar, se siente muy feliz dentro, porque tiene la compañía física y permanente de su madre. Así lo experimenta, así lo siente. Está verdaderamente en un paraíso allí en el vientre. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando sale? La salida es traumática. Es difícil, pero si no se supera esa dificultad, simplemente moriría en el vientre. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios permite las dificultades y Dios permite los desafíos que nosotros tenemos para que podamos crecer. Por eso es importante dejar el Nazaret. Es importante dejar tu zona de confort. Es importante entender que estamos cambiando, que estamos renovándonos, que estamos volviendo a empezar muchos proyectos que quizás tú los dejaste quietos antes de la pandemia o durante la pandemia. Hoy es el momento de retomar, es el momento de levantarnos. Y como nosotros podemos mirar, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios, bueno, y en esta explicación particular dice que dejó Nazaret y habitó en Capernaum. Ahora, ¿qué es Capernaum? Capernaum es donde estás tú. Este es tu Capernaum. Y el Capernaum lo podemos entender en Mateo, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 4, en el versículo 16, cuando miramos lo que nos dice el pasaje, ¿no es cierto? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Donde tú estás, allí está tu Capernaum. Donde tú estás, allí está. Ese Capernaum es tierra de tinieblas, lo que nos dice el contexto. Es un lugar donde hay sombra de muerte. Es un lugar donde abunda la maldad, donde abunda el pecado. Y Dios nos llama, te llama a ti, me llama a mí a convertirnos en instrumentos de transformación de ese lugar. Somos los elegidos para ser transformadores, legítimos transformadores del lugar, de la ciudad, del país donde estamos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 42, versículos del 6 al 7. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Dios te llama a convertirte en un instrumento transformador. Dios nos ha llamado a eso y es importante entender ese llamado. La Biblia, como vimos en el pasaje, nos habla a nosotros de que somos esa luz de las naciones. Y claro, nosotros no brillamos con nuestra luz personal, no es una luz nuestra realmente. La luz que nosotros transmitimos, la luz que nosotros compartimos es la luz de Jesús.
Y quiero que aquí tú puedas observar lo que dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículos del 9 al 12, donde dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es tu Capernaum. Perú es tu Capernaum. Y Dios te ha puesto por luz, porque te ha dado la luz de Jesús, para que la luz de Jesús ilumine a través de tu vida. Este compromiso es indispensable que tú lo comprendas. Es indispensable también que entiendas, hijo de Dios, que Dios te ha llamado, como vimos en el contexto. Nos ha llamado. Por favor, entiéndelo. Todos sus hijos somos llamados a ser instrumentos, no solo a recibir, sino también a dar. El gran problema es cuando nosotros nos quedamos solamente recibiendo. Estamos a la expectativa de qué vamos a recibir, cómo se nos va a ayudar, cómo se nos va a dar. Pero el Señor nos enseña todo lo contrario. Nos enseña que nosotros tenemos hoy más que nunca estar dispuestos a dar, estar dispuestos a compartir. Eso es lo que Dios nos enseña, eso es lo que Dios pone en nuestro corazón. ¿Y qué vemos nosotros en Mateo capítulo 4, ¿no es cierto? El versículo 17, y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él está enfrentando una situación, está dejando Nazaret y está yendo a un mundo de tinieblas, a Capernaum, para nosotros ahora Perú. Y nos encontramos con un Perú compulsionado, nos encontramos con un Perú en crisis política. Nos encontramos con un Perú que está recuperándose económicamente. Nos encontramos con mucha incertidumbre respecto del futuro. Pero el Señor, vemos que lo primero que hace es predicar. Él empieza a compartir. Él empezó a buscar a los que serían verdaderamente sus discípulos. Y esto nosotros también lo encontramos en el contexto cuando leemos Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 20, que lo venimos leyendo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, allá donde está la oscuridad, donde está la tierra de sombra de muerte, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿A quiénes buscó Jesús? No buscó precisamente a los doctos, a los capaces. Él buscó a la gente del común, a la gente de a pie, a la gente que necesitaba. Eran pescadores. Era uno de los oficios típicos del lugar. Y es que, bueno, yo no conozco, no tengo la bendición de conocer Perú, pero seguramente tú conoces mejor aquellas ocupaciones que en este momento ves en las calles, a las personas que se mueven y luchan por tratar de sacar adelante sus hogares y sus familias. A ellos es a los que nosotros tenemos que llegar. Fíjate que Jesús no los miraba como ellos eran, sino con el potencial que cada uno de ellos representaba. Él estaba mirando potenciales restauradores, potenciales transformadores del mundo. Y quizás
Cuando nosotros vemos que la cosa se nos pone turbia, en lo que menos pensamos es en predicar. En lo que menos se nos ocurre es en salir hacia afuera y evangelizar. Pero eso es lo que tenemos que hacer. El ejemplo nos lo da Jesús. Ante un terreno turbio y oscuro, Él va con Dios y su palabra. Él va a predicarles, Él va a enseñarles. Y aquí quiero hablar de Jesús como aquel que ejerce un ministerio integral. Y eso es lo que quiero poner en tu corazón. El ministerio que hizo Jesús fue un ministerio integral. Él trabajó por la gente. Él predicó con el ejemplo, enseñó. Y vamos a ver más específicamente lo que nos dice en el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando, fíjate, enseñando en las sinagogas de ellos. Y segundo, predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más dice? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él se puso a predicar, se puso a enseñar, se puso a sanar enfermedades, se puso a discipular. Entonces de aquí es donde viene pues el gran desafío y las preguntas que nosotros nos podemos hacer o las afirmaciones, ¿no? Primero, si queremos transformar el Perú como hijos de Dios, debemos ser formados. Debemos ser capacitados. Debemos de estar preparados espiritual e integralmente para poder responder a las necesidades de nuestro pueblo. Nosotros no podemos ser parte del problema. Nosotros no podemos ser víctimas de las circunstancias. Nosotros, los hijos de Dios, debemos ser los instrumentos. Y al ser los instrumentos, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar capacitados y tenemos que estar dispuestos a aprender. En primer lugar, ¿qué tenemos que prepararnos? Debemos ser buenos educadores. Buenos educadores, lo que equivale a decir buenos formadores. Y es que necesitamos estar bien preparados para poder compartir la palabra de Dios, pero no solamente los textos, sino la formación que la palabra de Dios nos da. Esa formación que hace líderes, esa formación que educa a nuestras iglesias para que las iglesias surjan adelante, para que haya un fundamento en lo que enseñamos y en lo que formamos. Esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer si nosotros queremos transformar el Perú. Necesitamos estar preparados. Necesitamos también ser formados en ser buenos predicadores. Buenos predicadores. El que predica es aquel que propaga el evangelio del Señor, el evangelio de Jesús. Tenemos que estar a la altura de poderle compartir a la gente la palabra de Dios. Y esto se desarrolla, por un lado, en la cátedra, en el proceso educativo como iglesia, pero también esto se desarrolla con la práctica. Cuando salimos a las calles, cuando no nos quedamos callados, cuando buscamos la manera de poder llegar a los más necesitados, a los que más necesitan de la palabra y del amor de Dios. Debemos estar preparados. Debemos también ser discípulos, ¿no es cierto? Ser guías de salud integral. Debemos ser guías de salud integral. Y es que hay personas con enfermedades espirituales, hay personas con enfermedades físicas, hay personas con enfermedades emocionales. Y en ello nosotros tenemos que hacer el ejercicio de lo que Dios nos ha dado. El cumplimiento de la gran comisión implica este ministerio integral. Dejar la comodidad, como les decía hace unos minutos, para ir a la comunidad. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Y finalmente, en cuarto lugar, debemos hacer discípulos de Jesucristo. Hacer discípulos de nuestro Señor Jesucristo.
4 cosas: buenos educadores, buenos predicadores, guías de la salud y aquellos que hacen discípulos. Esa es la respuesta como nosotros tenemos que manifestarnos frente a la realidad actual, la que vive el Perú. La pregunta que yo te haría ahora para cerrar esta plática de este momento es: ¿cuál es la solución de la crisis en nuestro país? ¿Cuál es la solución de la crisis en tu país? Y yo te puedo decir que la solución es el compromiso. El compromiso con tu tierra. El compromiso con tu gente. Es el tiempo de dejar nuestras quejas y ponernos firmes. Es el tiempo de mirar fijamente a Jesús con todo nuestro corazón y decirle: Señor, aquí estoy. Estoy para ti. Estoy para servirte, Dios, mi Señor. Con esto en mente, yo te animo a que en este momento hagamos una oración. A que en este momento te acerques a Jesús de corazón y le digas: amado Padre, Señor, somos conscientes de la realidad que vivimos. Somos conscientes, Señor, de toda la problemática social que se vive, la crisis política que vivimos en Perú, Señor, la crisis propia, sanitaria, por los problemas de la vacunación, de la pandemia en sí, de esta nueva normalidad, de las dificultades y los cambios que se manifiestan, Señor. Padre, tú lo conoces mejor que nadie. Tú sabes del sufrimiento que viven las personas en sus hogares. Y tú sabes, Señor, las limitaciones que aún tenemos por todos los efectos negativos de la pandemia. Oh Dios, pero tú eres bueno. Y tú nos dices hoy que debemos espabilarnos. Tú nos dices hoy que debemos movernos, que debemos dejar la comodidad, que hay que dejar un Nazaret, ese lugar de confort. Estamos para ayudar. Necesitamos líderes fuertes. Necesitamos hombres y mujeres comprometidos. Es el tiempo de que se levanten los cristianos, los hijos de Dios, y den respuesta a una comunidad que está en conflicto, que está en crisis. Señor, mi Cafarnaúm es el Perú. Mi Cafarnaúm. Piensa en aquellas personas que están abandonadas, no solamente emocionalmente, sino físicamente. Si tú has pasado necesidades, piensa en aquellos que no tienen nada, que no tienen ni esperanza. Piensa en cuánto bien le puedes hacer a tu patria cuando tú te comprometes verdaderamente con Dios. Porque comprometerse con Dios es comprometerse con el Perú. Comprometerse con Dios es comprometerse con tu gente. Almas, miles de almas que necesitan una palabra de esperanza, que necesitan una palabra de amor, necesitan una palabra de bendición. Y así como Jesús se levantó para predicar, Jesús se levantó para enseñar, se levantó para sanar, para discipular. Yo te animo a que en este momento tú cambies el lamento en baile. Te dispongas de corazón a ser parte de la solución. Y si estás allí donde tú estás, arrodíllate delante de Dios. Y dile: Señor, yo me arrodillo delante de ti ahora. Porque necesito, porque requiero, Señor, que tú hagas esa obra sobrenatural en mi vida. Que tú, Espíritu Santo, ministres mi corazón. Y me des, oh Dios, las salidas que necesito hoy para mi pueblo. Que yo pueda verdaderamente estar preparado. Que yo pueda disponer mi corazón, Señor, y que así como Jesús eligió a sus discípulos y comenzó a verlos, a visualizarlos como la solución, no a verlos en su condición actual, no a quedarse postrado en las circunstancias,
sino mirar el potencial que tenemos cada uno de nosotros. El potencial mío, el potencial tuyo, el potencial de cada persona que puedes evangelizar y que puedes compartir en el nombre de Jesús. Nosotros somos la solución, porque Cristo es la solución y Él está en nosotros y abre paso delante de nosotros como poderoso gigante. Abre paso delante de nosotros con milagros, señales y prodigios. Sigue obrando sobrenaturalmente el Dios de los cielos, que no se limita, porque es Dios. Eres tú, mi Dios, en el cual nosotros hemos confiado y en el cual nosotros creemos y el cual nos levanta y nos llevará, oh Dios, de gloria en gloria, de bendición en bendición. Yo bendigo, Señor, al Perú. Bendigo al ministerio peruano, Señor, que seas tú tomando sus corazones y levantándoles con amor, con esa bendición que tenemos, oh Dios, de contar con tu presencia que está con nosotros y que nada, Señor, nos va a hacer frente en el camino. Como tú nos dices claramente, Señor, en tu palabra, tú, Señor, elegiste a tus discípulos allí porque ellos serían pescadores de hombres. Ellos serían la solución en un mundo perdido. Por eso tú allí que estás de rodillas, dile: yo me comprometo. Yo me comprometo, Señor. Voy a trabajar para ti. Voy, Señor, a compartirle a mis amigos. Voy a compartirle a mi esposo, a mi esposa. Voy a encontrar el momento, la oportunidad. Voy a renovar mi mente, Señor. Tengo que buscar las soluciones. Salir de mi zona de confort y, Señor, llegar a cumplir tu propósito en mi vida. Te doy las gracias, oh Dios, y que la unción de tu Santo Espíritu ahora nos cubra y nos proteja para tu gloria, Señor Jesucristo. Te oramos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir. Fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. No nací para ocupar un lugar ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio
al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Que Él me da. Amén, amada familia, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Para mí un placer, un gusto poder haber compartido con ustedes estas palabras de aliento de la palabra de Dios, que es lo que nos edifica definitivamente. Y por un Perú mejor, por un Perú para todos, por un Perú feliz, donde todos sus hijos estemos felices y sigamos adelante, sacando adelante nuestra patria. Que la gloria sea para Dios. Un gustazo poder haber compartido con ustedes en este momento. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y de mi parte, un hasta pronto. Bendiciones, bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Pastor Larco, por su prédica. Sus palabras no solamente nos sirven de consuelo y de aliento, sino que también nos motivan, nos animan a tener una mirada distinta de las situaciones que nos toca enfrentar en este tiempo de crisis. Es importante tener una visión desde la perspectiva del amor, de la fe, de la esperanza. Es importante que tengamos muy claro una visión del reino al cual pertenecemos y ante el cual tenemos nosotros un compromiso en esta tierra. Nuestra forma de vivir, nuestra fe, está siendo puesta a prueba. San Pedro nos hablaba de que la fe tenía que ser probada como el oro, y de hecho nuestra esperanza está en que al fortalecerse nuestra fe podamos entonces no solamente sobrellevar esta situación, sino que además acelerar este proceso de la gran comisión para la venida de nuestro Señor Jesucristo y para traer sobre nuestras vidas protección, salud y muchas bendiciones. A todos ustedes, familia, les recomiendo ver el enlace de nuestro canal de YouTube para poder volver a escuchar la prédica del Pastor Larco y de recomendarla a otros familiares, amigos, personas que les va a ser de muchísima utilidad. Entonces, Pastor, nuevamente, nuestro agradecimiento y el comprometerlo para que vuelva a estar con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Solamente anunciar, familia, que a las 9 de la noche de hoy empieza nuestra vigilia, así que hagan un tiempo de descanso y prepárense para pasar toda la medianoche juntos. El día lunes 21 tenemos nuestro tradicional devocional conjunto a las 5 de la mañana. El día miércoles hay tiempo de ayuno con meditación, que también es muy importante que lo sigamos. El sábado 26 tenemos nuestra casa abierta a oración desde las 5 de la mañana. Y ese mismo sábado tenemos nuestro río regional, que en esta oportunidad va a estar a cargo de la sede de Miraflores. Que Dios los bendiga abundantemente y nos vemos en 7 días. Hasta pronto, familia.